Copa Simón Bolívar 2020 de la primera a la segunda fase. Finalizada la primera fase, muchos equipos dieron la sorpresa al pasar contra todo pronóstico y otros lo hicieron sin siquiera esforzarse. Pero lo cierto ahora es que ha llegado la hora de la verdad, pues tras la segunda fase se eliminaron aquellos equipos cuyo sueño liguero acabó, aunque claro, algo de mala suerte también influyó. Esto es el Movimiento Deportivo, pasión por nuestro fútbol. En la Copa Simón Bolívar 2020, la primera y segunda fase. La primera fase de la Copa Simón Bolívar empezó el pasado 7 de noviembre y terminó el 22 del mismo mes. En algunas regiones se vivió hasta el último momento con pasión, pues algunos equipos quedaron justamente fuera tras perder o empatar en la última fase, y otros tan solo por el gol diferencia. La primera asociación en definir a sus primeros clasificados fue el Beni, que disputó sus partidos de manera maratónica, ya que no tenía ni un día de descanso. Tras esta serie de partidos, Libertad Gran Mamoré y Deportivo Quibón ganarían la fase, pero Blooming de Guayarameirín, si bien no pudo ganar sus partidos, sin duda se ganó el corazón de muchos fanáticos, pues presentando a jugadores de aquella población demostraron un gran juego con toda la pasión que se debe jugar ese deporte. Para el segundo tiempo siempre quedaban extenuados y el rival terminaba por liquidarles. Libertad Gran Mamoré no demostró gran juego, pero la experiencia de sus jugadores les sirvió para derrotar a sus rivales. Y bueno, hasta un poco el calendario, pero se desquitó en la segunda fase. Deportivo Quibón, que fue un club regular, le costó también ganar sus partidos y de hecho solo ganó uno. Una asociación que dejó por sorpresa con los resultados fue la de Potosí, pues un Sol Radiante que aparecía como una cenicienta estuvo a unos goles de pasar de fase. Stromer San Lorenzo encabezó la fase final a pesar de empezar fatal y perder por goleada ante Sol Radiante por 5-2. Después se desquitó ante Deportivo Cervecería por 7-0 y la última jornada, aunque con algunas denuncias de amaño, derrotó a Rosario Central. Rosario Central, que empezó ganando y goleando a Deportivo Cervecería y después, a través de un penal, derrotaría a Sol Radiante para posteriormente perder en la última fecha ante Stromer San Lorenzo. Todo esto le sirvió para pasar a la siguiente fase por el gol diferencia. Por su parte, Sol Radiante, el equipo revelación y que no mereció quedar fuera, sorprendió a todos al golear en la primera fase a Stromer San Lorenzo y con este antecedente enfrentó a Rosario, que tras un partido muy disputado terminaría perdiendo a causa de un penal. Ya en la última fecha, aferrándose a la clasificación, derrotó por solo 2-1 a Cervecería. Goles fallados que después lamentaría al no alcanzarle la diferencia de goles y quedar fuera. Deportivo Cervecería, por su parte, presentó en su plantilla a muchos jugadores potosinos. Solo puede destacar eso, pues como equipo no demostró mucho y terminó dando pase a los equipos que le golearon. Algo que faltó en esta serie sin duda fue los partidos de vuelta. Aumentando sus partidos seguramente hubiese cambiado los clasificados. Oruro, la tierra del folclore boliviano, tuvo una fase similar a la potosina. Oruro Royal, la empresa minera Guanuni y Surcar derrotaron al Benjamín Amdecar y de hecho fue el único partido que ganaron, ya que entre ellos empataron y solo el gol diferencia dio a los clasificados en el mismo orden. Oruro Royal pasó primero, empresa minera Guanuni segundo y quedó eliminado Surcar por tan solo un gol. En La Paz, en la ciudad del Alto, el choque que debió ser liviano entre Deportivo Fatic y Chaco Petrolero se tornó igualado y violento. Apenas en el segundo partido, Fatic pudo ganar por 1-0, avanzando así como primero de la fase. La asociación cochabambina fue de las más igualadas. Recién en los partidos de vuelta, Cochabamba Fútbol Club pudo sacar ventaja y hacerse del liderato tras derrotar a Enrique Hub por doble partida, mientras que Municipal Tiquipaya empató todos sus partidos y avanzó con 4 puntos. Mientras que Enrique Hub, que en la última fecha buscaba la clasificación, desvaneció sus oportunidades tras perder 3-4 ante Cochabamba en el Trópico. Chuquisaca no tuvo una fase tan competitiva, pues aunque Real Monteagudo jugó con todos los ánimos, esto no le bastó para hacerle frente a Fancesa e Independiente Petrolero. Aunque el choque entre Independiente Petrolero y Fancesa fue de los más emocionantes en esta primera fase, ambos ganaron en una ocasión y solo el gol diferencia definió a Independiente como primero del grupo.
Los mejores partidos y más apasionantes sin duda se jugaron en el departamento de Tarija. Real Tomayapo, Quebracho y García Agreda lucharon hasta la última fecha por pasar de fase, y sin duda el club que dejó a muchos boquiabiertos por su pésimo rendimiento fue Atlético Bermejo. En este grupo se jugaron una mayor serie de partidos, tanto de ida y vuelta, que clasificó a Real Tomayapo con 11 puntos y Quebracho con 10, incluso una impugnación entre estos, pero no progresó. García Agreda, que perdió puntos importantes de local, quedó al margen por tan solo un punto y un par de goles, pero aún así emocionó a su región. Atlético Bermejo, que se pintaba como candidato a pasar de fase, fue un fracaso total y tan solo pudo sumar una victoria. La Asociación Pandina de Fútbol, un tanto liviana, pues Universitario de Pando no puso mucha resistencia en su grupo y la inexperiencia de sus jugadores y la falta de gol le dieron tan solo un punto. Bacadíes jugó mejor la fase y clasificó con 10 puntos, tranquilamente, seguido de Mariscal Sucre, que solo pudo sumar ante el ineficaz Universitario. La llave de Santa Cruz fue un paseo para Torrefuerte, que con 2 victorias y 2 empates avanzó invicto, mientras que Ferroviario, que parecía ser el clasificado, en el último partido quedó eliminado, tras caer por goleada 4-1 ante Satélite Norte. Un empate o perder por una diferencia de menos de un gol lo clasificaba, pero bueno, Satélite Norte, que no dio una buena impresión en sus primeros partidos, logró el pase tras golear a este. En la segunda fase, los 18 equipos dieron el mejor de los espectáculos. Unos vencieron de local y encendieron así el suspenso. Otros perdieron y empataron, pero aún así entregaron todo. El 25 de noviembre se inició la segunda fase con la modificación del campeonato, ya que ahora los 3 mejores perdedores avanzarían y no solo uno, que fue estipulado en un principio. Fancesa versus Real Tomayapo. En Sucre, el local supo sacar su ventaja, aunque el partido fue parejo. Un 3-1 ilusionó a los cementeros. Para la vuelta en Tarija, Real Tomayapo sabía que debía ganar como sea, y esa presión aumentó cuando Fancesa se adelantó en el marcador, pero en el segundo tiempo, Real Tomayapo encontró las riendas del partido y pudo liquidarlo también con un 3-1, dando como resultado la tanda de penales. Nervios y tensión, un Fancesa nervioso e impreciso, un 4-2 a favor de Real Tomayapo. Le dieron el pase a los tarijeños y a los chuquisaqueños les quedó esperar los demás resultados. Quebracho versus Independiente Petrolero. Independiente empezó ganando en Villamontes, pero luego un autogol emparejó las acciones y motivaron a los tarijeños, que terminarían ganando 3-2, haciendo respetar su localía. Visitaron a Inde en Sucre, y aunque parejo el encuentro, el local abrió el marcador, pero tan solo unos minutos más tarde Quebracho empataría el encuentro, empate que se mantuvo hasta el minuto 77, donde de penal el matador ganaba el partido, aunque tal vez sin querer ayudó al otro equipo chuquisaqueño. Ya en la adición marcó el 3-1, aunque Quebracho fundido en desventaja numérica. En la ronda de penales, Independiente Petrolero, encomendado al Supremo, superó en los penales por 5-4 tras el fallo del jugador de Quebracho. Club Atlético Nacional Rosario Central versus Oruro Royal. Equipos similares en juego, empataron en Potosí 1-1, y en la vuelta la clasificación daba incertidumbre, aunque claro, el local Oruro Royal era favorito, pero no, se produjo otro empate que nos mandaba a la ronda de penales. Como eran tan parejos, no sería sorpresa que esto también se alargase, pero Oruro Royal empezó marrando el penal, dando vida al conjunto potosino. Pero justamente los refuerzos de este equipo, con los que se había armado para afrontar esta copa, terminarían marrando 3 penales y dando victoria al decano orureño por 3-1. Empresa Minera Guanuni versus Stromer San Lorenzo. Un choque minero con un desenlace positivo para ambos. En Guanuni ganó el local por 3-1 y, buscando con la frente en alto la clasificación en Catavi, arribaba estas tierras. Ya en tierra potosina, Stromer se vengó con un contundente 6-2 que nuevamente nos mandaba a la ronda de penales. Dividiendo a la hinchada de ambos equipos en el campo de juego, Guanuni se dio el gusto tras ganar 5-4 en la ronda de penales. Satélite Norte versus Libertad Gran Mamoré. Un enfrentamiento que prometía mucho, pero que en Santa Cruz quedó igualado 1-1. Resultado perfecto para Libertad, que en el mítico Gran Mamoré de Trinidad buscaría la victoria. Satélite Norte en Beni hizo un partido respetable y hasta el primer tiempo buscó los goles de la clasificación,
pero como siempre, el segundo tiempo fue para Libertad, que liquidó la serie con un 4-1, que lo clasifica y mantiene el sueño vendiano. La experiencia primó en este encuentro. Municipal Tiquipaya versus Deportivo Fatih. Si bien los salteños tienen experiencia en este torneo, no se esperaba una victoria en Cochabamba. De hecho, terminó aquel partido colgado del arco casi todo el segundo tiempo. Su resistencia tuvo recompensa, un 2-3 que los tenía con un pie dentro de la tercera fase. En la ciudad del Alto, Municipal Tiquipaya, consciente de que tenía que ganar, buscó el arco en varias oportunidades y Fatih solo esperaba. Pero todo cambió tras el gol de los bayunos. Fatih apretó el acelerador y pudo vencer sobre la hora por 2-1. Chaco Petrolero versus Cochabamba Fútbol Club. Un partido con pronóstico reservado. Tuvo en los paseños como vencedores en la primera batalla por 2-0. Ya en Cochabamba, el local, consciente de que necesitaba la victoria, atacó y tuvo su recompensa, un 3-0 que los mandaba a la ronda de penales. Prácticamente Chaco Petrolero se preparó para esa lotería y la supo vencer con la colaboración de su guardameta. Un 2-4 a favor del conjunto paseño los mandaba a la tercera fase y a los cochabambinos a esperar otros resultados. Deportivo Quibón versus Torrefuerte. Desde un principio este enfrentamiento era desigual, por lo que habían demostrado ambos planteles en la fase departamental. Un 2-7 aplastante mataba el sueño trinitario, pero en la vuelta, en Santa Cruz, un sorpresivo 1-1 confundió a todos que esperaban otra goleada. Mariscal Sucre versus Vaca 10. Choque de pandinos y la posibilidad de ambos de avanzar a la tercera fase. Primero, Mariscal sorprendería llevándose la victoria por 2-1. En el partido de vuelta, un liquidante 3-0 sobre la hora de Vaca 10 nos mandaba otra vez a la tanda de penales. Y ya sabiendo los demás resultados, una victoria de Mariscal Sucre clasificaba a ambos, pues Vaca 10 pasaría como mejor perdedor tras tener un +2, pero el conjunto celeste no iba a permitir esto y en la ronda de penales también lo liquidó por 4-2. Este resultado lo celebró con más fuerza Francesa, que clasificaba a la tercera fase. Para la tercera fase se realizará un sorteo entre los 12 clasificados y tras este juego al azar, así quedaron los enfrentamientos a jugarse el 2 y 5 de noviembre. Miércoles 2 de noviembre, Empresa Minera Guanuni versus Real Tomayapo en Guanuni. Chaco Petrolero versus Independiente Petrolero en el Alto. Francesa versus Deportivo Fatih en Sucre. Oruro Royal enfrentará a Vaca 10 en Oruro. Torrefuerte contra Libertad Gran Mamoré en Santa Cruz. Cochabamba Fútbol Club versus Stromer San Lorenzo en Tiquipaya. La vuelta, el sábado 5 de noviembre, empezará con Real Tomayapo versus Guanuni en Tarija. Independiente Petrolero contra Chaco Petrolero en Sucre. Deportivo Fatih versus Francesa en el Alto, Vaca 10 versus Oruro Royal en Cobija, Libertad Gran Mamoré versus Torrefuerte en Trinidad, Stromer San Lorenzo versus Cochabamba Fútbol Club en Yayagua. Todos los partidos deberán realizarse con normalidad en los estadios donde ya tradicionalmente juegan los equipos de local. Partidos interesantes, choque de regionalismos, choque de favoritos y demás. ¿Cuáles son tus pronósticos? Al haberse modificado el formato, la cuarta fase ahora deberá jugarse entre los ganadores de las 6 llaves y los 2 mejores perdedores. Así, los 8 clubes disputarán después los cuartos de final, 4 avanzarán a la semifinal y después se disputará la gran final programada para el sábado 26 de diciembre. En fin, la primera fase nos mostró la diferencia económica y deportiva entre estos equipos y así el desnivel de nuestro fútbol boliviano. Pero también dio paso para que muchos jugadores brillen y destaquen en los equipos. En primera fase sorprendió la eliminación de Ferroviario, Surcar, Sol Radiante y García Agreda, que hicieron un buen torneo, pero no lograron avanzar por el gol diferencia o unos puntos, pero aún así se fueron con la frente en alto. En la segunda fase, dolió principalmente la eliminación de Quebracho, que fue prácticamente en la adición y en la ronda de penales, quitándole a Tarija, otro aspirante. También el de Mariscal Sucre, que por marrar un penal apagó la luz de un apando. Guardemos silencio en respeto a ellos y a seguir disfrutando de esa Copa Simón Bolívar, que aunque la prensa convencional no le dé mucha importancia, es parte de nuestro fútbol, un fútbol boliviano que disfrutaremos cada día hasta concluir el año.
ponte la casaca de tu equipo y grita gol en este movimiento deportivo. Pasión por nuestro fútbol.